Hola, muy buenas noches, profesor Ureña. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, profesor Arancés. Buenas noches. A toda nuestra audiencia, bienvenidos una vez más para compartir temas de cultura, historia. Esta vez cambiaremos un poquito como siempre y vamos a hablar lo que es el arte y el poder. Específicamente estaremos tocando del libro de Julian Barnes, pero realmente no es nada acerca de él, sino él escribe sobre un músico de la Unión Soviética, específicamente un pianista, quien es Dmitri Shostakovich. Profesor Ureña, gracias por aceptar la invitación una vez más. ¿Qué nos puede decir del pianista? Gracias, profesor Arancés. Sí, hablamos esta noche del poder y el arte y el poder, porque esto va combinado. Pero nos basaremos más en el libro de Julian Barnes, que trata de la vida de Shostakovich, el pianista que sufrió muchísimo. Este pianista está en la Unión Soviética, nace en 1905, es un joven talentoso, va al conservatorio, a los 9 años ya tiene talentos para la música, allá los 12 está en el conservatorio, después en el año 1926 hace su primera sinfonía, después hace la segunda, la tercera, la cuarta no la publica, se hace famoso, pero tuvo la influencia de un músico austriaco que se llama Mahler. Gustav Mahler influyó en él. Luego, Stalin, que está en el poder en el periodo, este siglo de terror, decía que su música no le gustaba. La música de Shostakovich no le gustaba, que era una música un poco burguesa, que no reflejaba el estilo ruso. Entonces, la historia realmente empieza en 1936, en enero del 36. Claro, empiezan las purgas en toda la Unión Soviética y en el arte, todo el mundo estaba siendo purgado, los militares también. Y en ese año, nuestro invitado Shostakovich presenta su obra y Stalin estaba en el Teatro de Bolshoi y no le gustó. A los 2 días sale en los periódicos artículos criticando a la obra, criticando al autor. En las revistas de música se criticó a este autor, a este compositor, y obviamente al día siguiente, este señor que constantemente vemos la foto en los libros de esta forma, prepara su maletín porque ya tenía la sentencia de Stalin. En ese tiempo, cuando a Stalin no le gustaba algo, venía el interrogatorio, luego el interrogatorio venía ya la cárcel o la bendita bala en la nuca. Entonces Shostakovich, inmediatamente cuando vio el periódico de Stalin, me van a matar. Efectivamente, llegó el primer interrogatorio, lo llevan a unos lugares, lo comienzan a investigar. Díganos con quién te relacionas. Bueno, tengo tales amigos. Y entre esos amigos tenía al gran mariscal Mijail Tuskavechik, que era un general que Stalin lo quería eliminar. Y solamente porque Kostakovich dijo, él es amigo mío, ha venido a mi casa, él es un buen violinista, lo mataron a ese general, a su familia, a su mujer, a su hermana, a todos los purgaron, porque cuando interrogaron a Dimitri, él dijo, bueno, él es amigo mío, y esa es una forma de ir eliminando a las personas. O sea, en otras palabras, cuando tú eras músico en la Unión Soviética o eras escritor, tu pluma, tu música tenía que estar al servicio del poder. El poder era el que decidía qué se tocaba, qué no se tocaba. Pero la música de Shostakovich es muy buena. Hizo la sinfonía número 12 que se la dedicó a Lenin, porque él creía en las ideas de Lenin. De Stalin no, pero de Lenin sí. Eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos, la historia muy rápido de Dmitri Shostakovich. Profesor, podríamos decir que el celo de Stalin hacia Lenin o tratar de eliminar su legado tendría algo que ver en esto. Bueno, Stalin es un personaje que primero no somos especialistas, no somos sovietólogos,
para saber todo lo que pasa en la Unión Soviética. Pero claro, como lo hemos dicho, Stalin siempre se quiso quitar esa sombra. Era uno Trotsky, que era el intelectual que siempre lo molestó, y Lenin también, porque los tres estuvieron juntos en la revolución, pero Stalin trató de eliminar todo lo que era el leninismo, porque las ideas de Lenin fueron diferentes también que las de Stalin, y siempre se decía en la Unión Soviética el leninismo, para hasta que un día vino Lázar Kaganovich y dice, no, ahora será estalinismo. Entonces, eso le llenó de gloria a Stalin. Pero creo que eso le molestó bastante. Pero Stalin no era un músico profesional, digamos, no era un intelectual. Sus amigos de él, la gente de la NKVD, la camarilla de Beria, la camarilla de Molotov, no eran músicos, simplemente querían eliminar a ciertas personas, y entre esas estaba el arte. Ellos, por ejemplo, persiguieron a otra poetisa muy famosa, Ana Akhmatova. Ella sufrió lo que es los ataques, su esposo de ella también lo mataron. Entonces, en la Unión Soviética, en este siglo de terror, en este periodo de terror, la música jugó un papel clave, pero algunos músicos sobrevivieron, otros no sobrevivieron. Escritores sí, otros escritores no, porque había una ventaja o desventaja. Por ejemplo, Máximo Gorki se odiaba prácticamente a los bolcheviques, pero como decía Solzhenitsyn, a Gorki le gustaba la fama y las cosas materiales, y Stalin conocía esa debilidad y le dio dinero, cosas materiales, y lo llevó a la fama, entre comillas. Pero Gorki a veces apadrinaba las ideas, a veces no. Entonces, a veces el talento estaba al servicio del dictador, y eso es muy triste. Pero claro, como no estamos en esa época, lo vemos así. Pero estando allí, está en juego tu familia, está en juego tu vida, y hay que ver si actuamos de otra forma. Eso te puedo decir rápidamente de este periodo, que está bastante lleno de muertes. Okay. Mira que viendo de la historia de Shostakovich, me llamó mucho la atención que el abuelo de él también afrontó lo que fue persecución política, se puede decir, tuvo que huir, y de cierta forma el pasado lo perseguía, se le cumplió. Y como usted está hablando mucho de esto de los músicos, de la situación actual, pues, de la cultura en la Unión Soviética en ese momento, ¿qué nos puede decir, profesor? Bueno, la cultura en la Unión Soviética al principio, la época al final del zarismo, en este periodo hubo algunos zares que se abrieron a Occidente, que por ejemplo la cultura francesa llegó a Rusia, la cultura alemana llegó a Rusia, había muchísimos tutores que eran alemanes y otros eran franceses. Eso se abrieron a Occidente, mucho después se cierran otra vez. Con Stalin se cierran bastante, se cerró bastante. Y lo interesante de nuestro músico invitado de esta noche, que es Shostakovich, Stalin lo critica, lo iba a matar, diríamos, pero Stalin jugó de una forma macabra. Después de esa crítica, le da premios y lo halagan a veces, pero le hizo una maldad. Lo mandó a Nueva York, al Congreso, un Congreso Cultural y por la Paz a Nueva York, y le dio a él el discurso, vas a decir esto. Claro, él va a Nueva York, de Stalin se cree que hizo el discurso, o alguno de los comisarios políticos, y él tiene que leer el discurso. Imagínate el papel donde llegó la humillación del arte. Stalin te manda como representante de la Unión Soviética a Nueva York, pero vas a leer lo que yo quiero. La gente en Nueva York decía, en el piso donde él estaba hospedado, tírate, vete para la embajada, quédate en Nueva York, no regreses más a la Unión Soviética. Donde pasaba la gente le gritaba, no regreses, pero por favor, él llegó a Nueva York como con 5 o 6 personas más, donde alguien lo entrevistaba, inmediatamente tenía 2 o 3 espías allí. O sea, nunca pudo expresar sus ideas, jamás. Y para colmo de males, Stalin en 1949 lo llama, le dice, mira, me vas a escribir una cantata donde me halagues,
donde me pongas como el gran hombre y donde yo sea aclamado como el gran líder. Acuérdate que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y Stalin quería una cantata y usted la va a hacer. Imagínate, al que critica, al que le interroga, al que quiere matar, ahora Stalin lo obliga a hacer una cantata muy famosa en donde lo halaga a Stalin en 1949. Eso es esta parte de repudio y estos halagos. Esto es algo increíble en la Unión Soviética. Fue chantajeado totalmente para hacer este trabajo sucio. Pero lo más triste, perdóname que me haya extendido, lo más triste es, se muere Stalin en 1953. Bueno, se murió Stalin, ahora sí viene el respiro, viene la liberación, ahora ya seremos un país capitalista. No, la historia no fue esa. Llega al poder ya después Nikita Khrushchev. Khrushchev no era ningún santo. Khrushchev tenía un historial muy feo cuando acabó literalmente a millones de personas en Ucrania. Hizo purgas, por favor, Khrushchev hizo lo suyo. Se cuenta en algunos libros recientemente de que cuando Stalin está en esa semana, esos 5 días de agonía, él fue a su oficina donde estaba Stalin, los papeles, y votó, quemó, eliminó mucha información que involucraba a Khrushchev en muchas cosas. Por eso se cree que pudo llegar al poder. Pero ese no es el tema de esta noche. Sin embargo, ya en la década del 60 viene algo diferente. ¿Qué pasó en la década del 60 en la Unión Soviética? Recuerden que tenemos en la década del 60 primero, esto aparece el 61, llega Gagarin al espacio, una gran noticia para la Unión Soviética, que en el abril Gagarin va al espacio, regresa. Luego en el 61 también se construye el muro de Berlín, en agosto el muro de Berlín, que fue otro éxito, entre comillas. También en el 62 tenemos la crisis de los misiles en Cuba con el presidente Kennedy. Khrushchev puso las pautas. Bueno, Kennedy, tú mandas allá y nosotros mandamos acá. 3 eventos en la década del 60 en la Unión Soviética. Gagarin al espacio, el muro de Berlín que separa las dos Alemanias y el problema de los misiles. Pero ¿qué pasó en el 62 en la Unión Soviética? Aparece ya este señor. Aparece este libro de Alexander Solzhenitsyn. Este libro que se llama Un día en la vida de Iván Denovsky fue una vergüenza para el sistema comunista. Aquí está la denuncia del Gulag. Aquí está la denuncia de lo que pasaba en las cárceles de la Unión Soviética. Cambió totalmente el panorama. Después de estos 3 éxitos, entre comillas, internacionales, cuando esto aparece a la luz pública, giró toda la historia de la Unión Soviética. Y te cuento algo, por qué cambió todo. En el 60, Shostakovich se dice que obligado a inscribirse al partido. Es algo increíble. ¿Cómo que el partido te persigue? Mata a tus amigos, mata parte de tu familia. Tu hijo Maxim está amenazado, tu hija Galina está amenazada, tu mujer está amenazada. Todo el mundo está amenazado, solamente que tú firmes y lo matamos. Entonces, ¿cómo ese cambio que en el 60 se une al partido? Uno lo consideran que fue un cobarde, que era un inseguro, que no tenía criterio propio, pero recuerda, estamos en este siglo nuevo, en ese tiempo, a donde tú decías no, literalmente te iban a matar. Entonces no podemos juzgarlo desde el tiempo nuestro. Pero ¿qué hizo este señor? Lo ponen como encargado, creo que de la cultura, un ministerio de la cultura. Es como el secretario, algo así, que él tenía que firmar muchos cartas, edictos, firmar documentos y discursos. A él le tocó el papel sucio. Él comenzó a criticar, a leer discursos que no escribía él, que el partido le decía, tienes que criticar a Alexander Solzhenitsyn. Critica lo que este hombre no sirve, que es un traidor a la patria, habla que es mal escritor. Eso lo tenía él que leer.
pero cuando en el 72, creo que es, o el 70, la década del 70, que le dan el premio Nobel de Literatura a Alexander. Este hombre se lleva el premio con este libro. En la década del 70, no me acuerdo del año específicamente, sí, en el 71, 1971, dan el premio Nobel a este libro. Y a pesar de que Shostakovich lo criticaba en su discurso, en la revista aparecía su firma, firmaba él, diciendo esto no es buen libro, este es un traidor, este es un disidente, no, esto no es buena letra. Pero fue una vergüenza para la Unión Soviética esas críticas que él hizo. Disculpa, Arancés, que me he extendido en esta parte. Adelante con tus preguntas. De arduos debates hoy en día porque no se puede dar una postura firme en cuanto a lo que es Shostakovich y el partido. Pues hay unos que están a favor, otros que están en contra, como usted lo acaba de aclarar. Y nuestro invitado, pues, Shostakovich, que ahí lo tenemos tocando música de fondo, por cierto. Sí, sí, dele. Forma de ser, su personalidad, ¿usted qué nos puede decir, profesor? Originalmente, naturalmente, este era un chico nervioso, inseguro, que tenía mucho temor a la muerte, era muy reservado. Inclusive él decía que su música era muy pasiva, usemos un término que no es musical, como muy oscura, una música que te lleva a la melancolía. Pero claro, esta inseguridad, que uno decía que es un cobarde, tiene también su ventaja en él, porque consideremos que él tiene una postura moral, diría, equilibrada. Yo creo que moralmente no lo podemos juzgar como un traidor, como un, bueno, cobarde, sí, pero entonces es que lo vemos ahora, pero no podemos decir que fue ese compositor atormentado, perturbado mentalmente, melancólicamente. Claro, todo el mundo tiene sus áreas fuertes y débiles, como todo humano, pero no podemos juzgarlo. Fue excelente compositor, hizo muchas óperas, hizo conciertos, hizo varias suites, hizo sinfonías, por ejemplo, la sinfonía número 7, que es la de Leningrado, que es una de las sinfonías que creo que se puede escuchar como fondo. Esa sinfonía es la música hecha, o el dolor al revés, el dolor hecho música, o sea, esto es cuando están los nazis en Stalingrado, estás a 10 grados bajo cero, no hay calefacción, no hay alimento, tenemos 2 años de encierro, el ejército nazi está atacando sin piedad, la Unión Soviética se está retrocediendo el ejército, pero en medio de esa bala, en medio de ese ataque de la artillería alemana, él escribe la sinfonía número 7, que es un exitazo. Leningrado es la sinfonía número 7, que para mí es una de las sinfonías más célebres de él. Pues se las recomiendo a cualquiera persona. Escuche la sinfonía número 7, Leningrado, de Dmitri Shostakovich, excelentísima. En otras palabras, es el dolor hecho música, es la tristeza hecha música. ¿Cómo tú puedes transformar una ciudad que está con dolor, que está asediada, sin alimento, hacer esta sinfonía? Eso lo hace un genio. Y tenemos que dar un aplauso a este compositor, porque en medio del dolor, en medio de las llamas, en medio de las bombas, tú puedas hacer una sinfonía. ¿Qué la recomiendo? La número 7, la sinfonía número 7, Leningrado, cuando estaba la ciudad asediada por los nazis. ¿Alguna otra pregunta, profesor, para aclararles sobre esto? De este periodo oscuro, o sea, todo escritor en el periodo de terror, todo el mundo estaba al servicio. Claro, había muchos escritores a favor del partido, a favor de Stalin, plumas al servicio del partido, pero la mayoría eran disidentes que escribieron en contra de lo que pasaba en la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética pasó un fenómeno que produjo muchos escritores y músicos también, pero más escritores. Los que eran periodistas, que fueron a las batallas, comenzaron como periodistas, al final quedan como escritores. Por ejemplo, Vasily Grossman empieza como periodista y de repente leemos esto por una causa justa, que es el asedio de Stalingrado, una novela que ha publicado Vasily Grossman
creo que la editorial Galaxia Gutenberg, una excelente obra, y igual que este señor, Julian Barnes, que Anagrama le ha publicado su libro, que trata también de este pianista en el periodo crítico de la Unión Soviética. En otras palabras, la literatura, el arte, va unida a la historia política, a la historia del terror, pero aquí ganó la cultura, ganó la buena música. Qué bueno, profesor. Bueno, agradecido por su tiempo, por su explicación, la cual es enriquecedor, pues, sobre todo para las personas que conocemos mucho lo que es la historia soviética. Y no sé si tiene algunas palabras finales para despedirnos. Sí, lo que nos puede quedar de este periodo es que a pesar de las matanzas, el hambre, el frío, el encierro, se escribieron buenísimos libros. Por ejemplo, sí, Vasily Grossman es uno de los, diría que favorito que pueden leer ese autor. Vasily Grossman tiene un libro que se llama Todo Fluye, que lo recomiendo también. Por una causa justa de Vasily Grossman, y todas las novelas de Solzhenitsyn, todas, Pabellón Cáncer, El Archipiélago Gulag, son no historias que hablan del periodo en la parte generalmente social política, pero en la música te recomiendo que escuches la música, las sinfonías de Shostakovich. La recomiendo que te deleites tus oídos, a pesar que concluyo que es el dolor transformado en música. Gracias, Ramsés, por tu canal, y gracias a ustedes también. Muchas gracias.